Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los partidos políticos son los actores claves de todas las democracias representativas. Es a través de ellos que los ciudadanos pueden involucrarse y participar en la vida política de su país. En países con instituciones débiles como Guatemala, los partidos políticos también son débiles, y lejos de ser espacios de debate y propuesta ciudadana, se han convertido en empresas electorales que tienen como único fin ser vehículos temporales con los que sus dueños intentan llegar a ocupar puestos de elección popular. Durante las 8 elecciones generales que se han celebrado en Guatemala desde la apertura democrática, 80 partidos políticos han sido inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. De esos, solamente 66 han participado en al menos un evento electoral a nivel municipal, distrital o nacional. Ningún partido político que haya ganado unas elecciones presidenciales en el país desde 1985 ha logrado volver a hacer gobierno. Por el contrario, la mayoría salen del poder debilitados, llegando incluso a desaparecer unos años más tarde. La poca institucionalidad de los partidos políticos ha provocado que prácticamente ninguno logre sobrevivir el paso del tiempo. Muchos partidos nacen, participan en algún evento electoral y desaparecen. De hecho, el promedio de participaciones de partidos políticos en el periodo entre 1985 y 2012 fue de apenas 1.6 eventos electorales por organización política. Algunos partidos políticos han sido creados pero no han llegado a participar en ningún proceso electoral. La mayoría de partidos políticos en Guatemala carecen de una visión programática, planes de gobierno o cuadros técnicos y políticos preparados para gobernar. Se preparan únicamente para ganar elecciones y cuando logran una victoria, hacen gobierno conduciéndose de manera improvisada o abiertamente corrupta. Ante esta realidad, es casi imposible que los votantes sientan afinidad por alguna organización política en particular, y los partidos prefieren recurrir al clientelismo y la demagogia para conseguir los votos que necesitan. Muchos países en el mundo tienen sistemas políticos con partidos de larga data, como Estados Unidos con los partidos demócrata y republicano, e Inglaterra con los partidos laboral y conservador, que tienen más de 100 años de existencia. Otros países con democracias relativamente más jóvenes como México, Chile, Argentina, Brasil e incluso Costa Rica, tienen partidos políticos con entre 30 y 80 años de existencia que, a través del tiempo, han logrado que los votantes se sientan identificados con sus propuestas y postulados ideológicos. Un sistema de partidos políticos institucionalizados es uno de los ingredientes que contribuyen a la construcción de políticas públicas de largo plazo que pueden encaminar a los países por senderos más seguros hacia el desarrollo. Hoy en Dimensión, hablamos con un grupo de expertos sobre la necesidad que tiene Guatemala de construir partidos políticos fuertes que sean capaces de proponer políticas públicas con viabilidad política, contenido ideológico y objetivos medibles. Bienvenidos, esto es Dimensión y hoy tenemos un tema que consideramos de suma importancia para Guatemala. Es cómo construir auténticos partidos políticos. Y para eso tenemos a un muy selecto grupo de especialistas. Los presento: el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, columnista del periódico; el licenciado Luis Linares, coordinador del área laboral de ACIES; y el licenciado José Dávila, analista político. Señores, bienvenidos a Dimensión. Cuesta mucho que las sociedades comprendan que la solución a sus problemas, el lograr organizar, diseñar un plan de desarrollo nacional, el tener visión de largo plazo, el que hayan buenas políticas públicas, el que se gobierne bien el país, todos estos elementos pasan, querramos o no, por los partidos políticos. Y en el caso de Guatemala hemos tenido desde la apertura democrática 75 partidos políticos.
la inmensa mayoría han participado una sola vez en algún proceso electoral y luego desaparecen, y en general los que han gobernado han desaparecido, y además con saldos muy negativos. Licenciado Fuentes, ¿cómo hacemos en Guatemala para construir instituciones de verdad, partidos políticos de largo plazo, que tengan cuadros técnicos, que tengan recursos humanos y económicos para poder desarrollar una agenda de nación, tener capacidad de propuesta, hacer planes de gobierno, ganar elecciones y cuando ganan poder gobernar con capacidad, con responsabilidad y con resultados? Sí, uno de los principios fundamentales de la democracia republicana es el autogobierno. Y consecuentemente, pues lo que se espera ahí es que el gobierno sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, parafraseando un poco a Abraham Lincoln. Consecuentemente, pues lo que se esperaría es que se formaran o existieran verdaderos vehículos a través de los cuales digamos, la población, la ciudadanía, pudiera canalizar sus aspiraciones, sus intereses, sus inquietudes, sus ideas, sus anhelos. Y esto es, digamos, la razón de ser de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos son como intermediarios entre la población, la ciudadanía y el ejercicio del poder. Entonces, son esenciales, son fundamentales, porque de ellos va a depender de una existencia real de partidos políticos que se puedan conformar cuadros de gobierno de primera línea, o sea, de acuerdo con las aspiraciones ciudadanas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no se ha entendido, la clase política no ha entendido que esa es la razón de ser fundamental de la existencia de los partidos políticos y los han considerado, digamos, como empresas, como entidades que tienen un dueño, un cacique, ¿verdad? Y que fundamentalmente sirven para los propósitos de ese cacique, de ese dueño, y no precisamente para hacer valer esas aspiraciones, esos intereses de la ciudadanía en general. O sea, los ven como instrumentos a los cuales usan con fines, digamos, de llegar al poder porque lo ven como un botín económico o político. Y sin duda alguna no funciona. Licenciado Linares, ¿por qué? En el caso de Guatemala, y sucede en muchos otros países también, en general hay excepciones muy respetables, las hay en Guatemala también, pero se ve con demasiada frecuencia la peor gente participando en los partidos políticos para llegar al poder con fines muy distintos a gobernar con responsabilidad. ¿Por qué es esa dinámica en la sociedad? Bueno, yo creo que en primer lugar hubo una etapa de desideologización de la política, que anteriormente teníamos partidos ideológicos, donde la gente entraba a un partido no por seguir a un líder o no por un interés personal, sino que por contribuir a que un programa, una plataforma, una propuesta programática, ideológica se hiciera realidad. Y con eso se identificaba a la gente que participaba dentro del partido y a través de esa plataforma es que buscaba el apoyo ciudadano. Cuando la política se queda desnuda de ideología, entonces aparece el mercantilismo político. Yo formo un partido en donde incluso digo que no tengo ideología porque eso permite que lleguen tirios y troyanos de cualquier color y sabor sin ningún compromiso ni se construye identidad. Y por eso tenemos el transfugismo. Antes del 85, ser tránsfuga del MLN a la ADC, a la Democracia Cristiana, impensable, o del PR al MLN, era impensable. Tanto desde el punto de vista de la autoestima de la persona, como que sabía uno que no lo iban a recibir en el partido al que iba a llegar, pues siempre iba a ser visto como un traidor, como un cambiacasaca. O como un espía. O como un espía infiltrado. Eso por un lado, ese problema de que se necesita crear identidad. Creo que también contribuye a partidos políticos virtuosos, partidos políticos deseables, una legislación adecuada, que no es suficiente, pero sí es una condición necesaria, valga el tópico, para que tengamos partidos democráticos en donde porque ningún partido puede dar democracia si no es democrático, nadie puede dar lo que no tiene. Y tercero, y quizás lo más importante, y por ahí es
en donde debe de impulsarse es una ciudadanía exigente. Porque es una cuestión al final de oferta y demanda. Si la demanda, la oferta es de cualquier clase, de cualquier calidad, y yo la compro y yo la acepto, pues ¿por qué se va a preocupar el político de mejorar? Pero si yo soy exigente como ciudadano, igual que como soy exigente como cliente cuando yo voy a comprar algo, pues el que me ofrece tendrá que preocuparse por dar cada día mejor calidad. Ya. Licenciado Dávila, y en el tema de ciudadanía exigente, como menciona el licenciado Linares, ¿no pasa eso también porque la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que es fundamental que participen los partidos políticos, que solo en la medida en que hay un número suficiente de ciudadanos preparados, con capacidad, con honradez, participando adentro de los partidos políticos, van a cambiar las cosas en un país? Sí, para mí es vital la participación ciudadana en los partidos políticos, porque haciendo una fotografía, toda esta crisis, Centroamérica clarísimo, pues, lo más grave Guatemala y Nicaragua en esto de partidos políticos, porque los partidos políticos hay que volver a su definición original, académica tal vez, pero es un conjunto de ciudadanos que tienen un ideal común, que tienen un proyecto político, que lo quieren llevar al gobierno para llevarlo a la práctica. Entonces, preguntémonos, a un grupo de personas, ¿qué clase de personas deben de ser? Para mí, pues deben de tener un conjunto de principios y valores, ser personas honradas, honestas, porque la política es algo muy delicado, la política es algo fundamental. La política a veces es tan sencilla como que yo estoy en política si me preocupo por los demás. Si no me preocupo por los demás, no estoy en política, solo me preocupo por el egoísmo. Entonces la política es algo vital. El mismo Papa Francisco acaba de definirla como la máxima expresión de la caridad frente a los demás. Entonces el ciudadano, pues lo que pasa es que el ciudadano ha perdido la confianza en los partidos políticos. Y yo le digo, no tienen ideologías. Que normalmente se habla de ideologías básicas de conservadores, liberales, socialistas, socialdemócratas, después demócratas cristianos. Pero, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, 25, 30 partidos, hay 30 ideologías, no las hay. Hay 30 proyectos políticos, no los hay. ¿Por qué? Porque, y lo decía Mario, pues al final no están apegados a la definición de partido político, sino que ya se degenera eso. Entonces están los caudillos, están los intereses, entonces no son partidos políticos. El verdadero partido político son ciudadanos honestos, con una ideología, un proyecto y a luchar con principios y valores para servir a los demás. Cuando no es eso, es lo que estamos viviendo en la realidad. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de hoy, que es cómo construir auténticos partidos políticos. Bienvenidos, esto es Dimensión, estamos platicando de cómo se construyen partidos políticos auténticos. Licenciado Fuentes, hay datos que son relevantes. Por ejemplo, en Estados Unidos los partidos políticos son bastante antiguos. El Partido Republicano desde 1854, el Partido Demócrata desde 1824. Son dos partidos que tienen cada uno su propia ideología, pero han sido capaces de mantener un proyecto de Estado en esa gran nación. O sea, le dan continuidad a las políticas públicas, la tecnocracia permanece en los puestos clave de gobierno, los puestos técnicos. Lo que cambian pues, es la cara política del gobierno, por supuesto los dirigentes, etc. Pero ese es el verdadero ideal y sucede en los países que funcionan, que han alcanzado desarrollo, que han tenido éxito. Tienen este fundamento, partidos políticos institucionales de largo plazo que se van alternando el poder a través del tiempo, dándole continuidad a las políticas públicas. ¿Cómo se logra eso en un país como Guatemala? Bueno, también son partidos democráticos, ¿verdad? Porque en su seno, ¿verdad?, existe una participación real digamos, de los afiliados, de los ciudadanos. Existe un pluralismo, es que, digamos, dentro de ese marco, digamos, de ideología o de principios, pues caben, digamos, posiciones diferentes. Y entonces hay una competencia abierta dentro de los mismos partidos, hay un debate abierto dentro de los mismos partidos y consecuentemente pues ahí se va articulando verdaderamente esa aspiración
ciudadana, ese deseo de llevar un plan, un proyecto para ejecutarlo en el gobierno. Pero si el partido en sí es un partido cerrado, es un partido que tiene dueño, es un partido totalmente vertical, que obedece exclusivamente las instrucciones, las órdenes que le da el dueño del partido, el capataz, el cacique, pues definitivamente ese partido no es, ¿verdad?, en esencia un partido que cumpla con los requisitos para ser una organización precisamente que exige la ciudadanía, una verdadera intermediación entre la ciudadanía y el ejercicio del poder. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, este es el tema central, ¿verdad? Sí, definitivamente el caso, a partir del ejemplo de los partidos estadounidenses, pues dos características importantes y que son de las que se carecen acá, de que mencionaba Mario, que son partidos democráticos y donde hay corrientes que conviven y que sobreviven a pesar incluso de las derrotas electorales. En cambio, aquí en Guatemala, ser de una facción o de un grupo diferente al que controla el poder es ser candidato a salir del partido tarde o temprano, porque es automáticamente desplazado. O sea, no hay reglas de juego democrático dentro del partido. Y el otro tema es el que no tengan dueño. Hay incluso caciques de ciertos sectores o de ciertas zonas. Por ejemplo, en el Partido Demócrata era célebre un alcalde de Chicago, que era el gran elector de Illinois. O, por ejemplo, incluso en los partidos españoles se habla de los varones del partido, que son los jefes del partido a nivel de las comunidades o a nivel de las provincias. Pero eso tiene un cierto límite en cuanto de decoro, de responsabilidad, de juego democrático, que permite, a pesar de esos grandes electores que puede haber, de todas maneras hay un juego democrático básico. Entonces, y por supuesto que también tiene que ver con otra cosa que mencionaron ustedes antes, es el tema de la institucionalidad fuerte, que es una institucionalidad que no está al servicio de los partidos, sino que está al servicio de la nación. Las burocracias desarrolladas en donde la cabeza política muchas veces es poco incluso lo que puede cambiar. Por ejemplo, el caso de Canadá, cambia únicamente el ministro, ni siquiera los viceministros cambian con un cambio de gobierno. Entonces, el que llega ministro, pues llega con alguna serie de ideas y todo, pero casi todo lo que puede hacer depende de lo que le permite o le sugiere o le propone o le organiza la burocracia. Ese estamento de carrera profesional que es lo que carecemos en Guatemala. Y es cuando entonces el Estado, la administración pública se convierte en un botín de la política al no tener ninguna salvaguarda el funcionario público de garantía de estabilidad para mantenerse en el cargo independientemente de los cambios políticos. Quizás es el momento de hacer una relación entre la democracia y los partidos políticos, porque eso es como una dinámica unitaria, se puede decir, hay buenos partidos políticos, hay buena democracia. Si la democracia funciona, los partidos políticos son buenos. Lamentablemente, caso Centroamérica, que yo conozco, digamos, bastante bien, lo histórico, pues las culturas políticas no nos permiten realmente tener buenos partidos políticos. No existen, no están implantados en la sociedad, no tienen unas escuelas de formación para que los dirigentes que lleguen al gobierno sean eficientes, no le dan importancia a la formación en valores y principios. Vemos una cantidad de partidos y de líderes que no están en función de la democracia, sino de lo personal. Hay partidos, digamos, yo considero que los partidos políticos serios, pues, deben de ser representativos de todos los sectores de la sociedad, inclusive pluriclasistas. ¿Por qué dice, los militares hacían su partido? Los empresarios quieren hacer, el sector popular dice solo eso ahí va mal. Si los partidos son una parte de una sociedad, pero deben estar ahí representados para crear debates internos y entre varios partidos hacer opciones distintas, diferentes, que hacen el juego de la democracia. Y eso no lo tenemos en nuestra región, lamentablemente. Somos clubes, hay caudillismo, entonces
tenemos que llegar a tener partidos que se implanten, que representen a los sectores de la sociedad. Los empresarios, por ejemplo, tienen partidos que los financian, porque las leyes lo permiten, pero debieran de estar dentro y discutir dentro y el partido, y que la gente, el ciudadano vea, son opciones distintas, y vienen las elecciones, me gusta, y hacerlo sin todos esos vicios que tenemos nosotros. Cuando se habla de buenos partidos políticos en una sociedad, esto quiere decir que los ciudadanos tienen el desarrollo cultural, la formación, la educación, la cultura, de poder animarse a participar. O sea, malos partidos políticos quiere decir niveles bajos de educación y una cultura débil en una sociedad, o es una condición una de la otra. Para que haya buenos partidos tiene que haber una sociedad más o menos educada y desarrollada. Sin duda, la conciencia política es fundamental, pues, y el problema es que en nuestros países, ¿verdad?, desafortunadamente no se ha trabajado en construir verdaderamente una conciencia política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también pues, se prestan precisamente a esas orientaciones clientelistas, ¿verdad?, que a cambio de favores, a cambio de prebendas, se adquieren los votos, se adquiere el apoyo político. En cambio, si hay una conciencia política desarrollada, bueno, eso es un poquito en lo que decía Luis, si verdaderamente hay una ciudadanía exigente, ¿verdad? Entonces, obviamente los partidos tienen que estar en esos estándares, tienen que estar respondiendo precisamente a esas exigencias y a esas demandas que tiene la ciudadanía. Ahora, tenemos que construir partidos políticos, por ejemplo, viendo, ya que hablaban de los partidos en Estados Unidos, el tema de las primarias, donde hay una competencia abierta, donde hay un voto secreto. Por ejemplo, aquí en las asambleas de los partidos políticos, pues no hay voto secreto. Entonces, no hay votos. Pues sí, no hay votos. Entonces, ahí es por aclamación. Entonces, el que vota, entonces está conmigo, y entonces a ese sí tiene derecho a prebendas, etc. Tiene que haber, digamos, un sistema de primarias en donde hay una votación secreta, entonces donde verdaderamente se pueda expresar, digamos, el afiliado que se encuentra en ese partido y pueda elegir a sus autoridades dentro de ese partido con absoluta libertad, ¿verdad? Entonces, seguimos todavía con los anacronismos del pasado. El financiamiento político es otro problema, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, están haciendo cambios interesantes, pero, por ejemplo, el tema del efectivo, el tema del dinero en efectivo es difícil de controlarlo. En fin, todavía hacen falta, digamos, mecanismos para ir generando, digamos, verdaderas instituciones dentro del ámbito político partidista. Con la actual ley electoral y de partidos políticos, ¿es posible conformar partidos políticos serios y de largo plazo? ¿Cambiará significativamente el sistema de partidos políticos con la reforma de la ley electoral? Que de alguna forma ha caminado al Congreso muy rápido, pero se escucha también de que lo que está saliendo no es lo que le conviene al país, ni lo que proponían pues, los grupos serios que hicieron un trabajo de fondo. Sí, hay quienes plantean de que, bueno, no hay que ser maximalistas. Entonces, demos un paso adelante en la reforma. Yo creo que esta era la oportunidad para una reforma a fondo, porque después va a venir un proceso de desencanto ciudadano y quién sabe cuántos años van a pasar si esto no llega a funcionar bien, cuántos años van a pasar para que haya oportunidad de una nueva reforma. Ahora ya están hablando de reformas de segunda generación, igual fue hace unos 10 años, las reformas de primera generación que casi no sirvieron para nada y después iban a venir las de segunda que nunca llegaron. Yo creo que hay aspectos de avance definitivamente, pero por ejemplo, para que tengamos partidos sólidos con participación en todo el país, abiertos a la participación ciudadana, una condición, creo yo, y creo que lo hemos compartido con muchos, es que no pueda postular un partido o un candidato si no tiene organización legalmente registrada en ese municipio, que no pueda postular candidatos a la corporación municipal y si no tiene organización en todo el departamento, que no pueda postular candidatos a diputados. Porque si no tiene organización, ¿qué es lo que va a postular? ¿Qué es lo que va a vender? ¿Con quiénes? ¿De qué base surgen esos candidatos? Esas creo que son las reformas necesarias que permitirían que la ley electoral se convierta en un instrumento para forzar, para hacer avanzar a un sistema democrático de calidad y a un sistema de partidos políticos verdaderamente democrático. Sí, yo creo que realmente es bueno haber mencionado lo de la ley electoral porque hay que ver los partidos políticos y el sistema político.
Y dentro del sistema está la cultura política, la historia, pero están las leyes que rigen a los partidos políticos, en este caso la ley electoral. Y yo sinceramente, como un observador internacional de Guatemala, estas reformas que hicieron en cierto sentido hasta son una burla a los ciudadanos que hicieron semejante movilización para esperar una reforma política y no llegó. Eso del voto nulo es una burla, como quedó. Eso del transfugismo, dar un plazo. Eso de que un partido político del gobierno pase de 11 a 36. Imagínense ustedes qué identificados estaban con sus partidos, llamemos líder, patriota, lo que sea, y todos corrieron al partido de gobierno. ¿Tras qué van? Eso ya lo sabemos todos, tras qué van. Entonces el sistema político es que hay que golpearlo. Y es una nueva ley, pero una nueva ley sincera, de hombres honestos, pensando en el pueblo, pensando en el ciudadano, y no como decía Luis, están hablando ahora de no, esperemos la tercera generación, cuarta, quinta y nunca. Era el momento, por ejemplo, del transfugismo, era el momento de la prohibición de la reelección, el momento de regular el financiamiento. Entonces, mientras la ley esté mal, el sistema político no funciona, la democracia es mediocre, los partidos políticos seguirán siendo mediocres. Y después cuando alguien habla de depurar el Congreso se preguntan por qué. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es cómo construir auténticos partidos políticos. Bienvenidos a Esto es Dimensión y estamos hablando de la construcción de partidos políticos de verdad. Otro tema grandísimo en el tema de los partidos políticos es el financiamiento. Ya hemos visto que en las últimas elecciones presidenciales en Guatemala, bueno, alcaldías, diputaciones, etc., hay por ahí un estudio que ha dado el mensaje en varias oportunidades de que cerca del 70% del financiamiento de esas campañas ha provenido de la corrupción o el narcotráfico. O sea, realmente hemos ido caminando pues, a un estado muy distinto a lo que es un estado normal, con instituciones fuertes y con las independencias del caso, más a un narcoestado, a un estado fallido. Y esto es un problema y una amenaza muy grave para el país. ¿Cómo quedó en lo que se hizo en la ley electoral, los cambios, el tema del financiamiento? ¿Qué más se debiera hacer? Y luego hablar un poco de obviamente, la necesidad de recursos que tienen los partidos políticos para funcionar, pero cómo se puede hacer eso de una forma transparente y efectiva. Yo creo que se ha avanzado, por lo menos en la reforma a la ley electoral, se avanzó bastante en el tema de financiamiento. Quedan siempre cosas pendientes. Por ejemplo, el tema de la regulación de la publicidad oficial, ¿verdad? Eso es una cuestión que no se le entra finalmente. Y la publicidad oficial, pues prácticamente es una cantidad de dinero que utiliza el oficialismo, el gobierno, durante su periodo, no para informar, sino para promover, digamos, a los delfines del mismo partido oficial. Entonces, y también se presta para premiar y castigar a los distintos medios de comunicación social. Esto tiene que regularse, ¿verdad? No puede ser que se continúe con un ámbito tan fuerte, aunque se esté regulando toda la propaganda, digamos, en el periodo electoral, se deja totalmente abierto todo el tema de publicidad oficial. Yo creo que aquí tenemos que poner un alto. No es posible que se promuevan, digamos, los ministros digamos, abiertamente a través de la publicidad oficial, sino que se circunscribe exclusivamente a informar. Ese es un tema crítico que está pendiente de abordarse. Sí hay alguna limitación, por ejemplo, en cuanto a los colores y todo de los partidos, pero creo que es muy suave las normas que quedaron en cuanto a este uso político ya no información, sino que de la propaganda de las instituciones para fortalecer una imagen de un candidato, ¿no? De un ministro, de un funcionario del gobierno, y también que es muy utilizada por los alcaldes en el país. El tema del financiamiento, pues hay algunas como mayores limitaciones, pero en primer lugar dejan abierta la posibilidad de que dispongan de un gasto del Estado para la pauta en medios de comunicación, televisión, radio, escritos, pero además les permiten un techo de campaña que a mí me parece sumamente elevado. O sea, es $1 por cada elector, y si estamos hablando que tenemos
8 millones de electores, son 8 millones de dólares, son más o menos 60 millones de quetzales, y sin contar los gastos que representan las campañas municipales y distritales, que eso pues es sumamente difícil de controlar. Yo creo que aquí se debió controlar el tema desde el punto de vista de la limitación de medios de propaganda, por ejemplo las vallas, que contaminan totalmente el ambiente, y en cuanto a la duración de la campaña, porque si no quedaron demasiados agujeros en la reforma que va a permitir también que no solo haya un gasto excesivo e innecesario de campaña, sino que los compromisos que ese gasto, al recibir el dinero para realizar ese gasto, se tienen, porque nadie, ahí sí, como decían las viejitas, interés cuánto vales, nadie da nada por la linda cara de un candidato, es para sacar, sea una persona, un empresario legítimo, o sea un corrupto, o sea un narcotraficante, siempre va a dar algo, la ayuda a cambio de favores, de influencias en el Estado. La única forma de reducir ese pago de favores es reduciendo la cuantía de los compromisos. Sí, ese tema del financiamiento en realidad es muy delicado. La gente percibe, por ejemplo, que el que tiene más dinero va a ganar las elecciones. Si un partido tiene dinero, está bien, pero también debe tener un programa, debe ser un proyecto político correcto. En ese sentido, pues yo realmente aquí no se va a controlar el financiamiento en un sentido, digamos, equitativo, porque ¿quién va a aprobar las leyes para controlar el financiamiento? El Congreso. Y el Estado mismo está todo viciado. Entonces volvemos al punto de que los honrados tienen que hacer leyes, y los honrados ser los políticos, y los honestos ser los que toman las decisiones de políticas públicas. Por el momento, el dinero, el financiamiento ha prostituido la política en todos nuestros países, porque ya no hay conciencia y ya no hay buen programa. Lo que me convenís vos, te doy el dinero, y ya vimos que internacionalmente se supo con ese estudio de la CICIG y el Ministerio Público cómo está ligado el tema del financiamiento con partidos políticos, y como decía Dionisio también, y el dinero sucio además. En Chile acaban de aprobar la ley que dicen que yo en adelante $0 del sector privado a los partidos políticos. 0. Solo puede darlo el Estado, según la votación que saquen, y darle franjas iguales en la televisión estatal. Claro, la gente, si hacemos eso aquí en Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, la gente pega el grito al cielo. ¿Cómo le van a dar dinero de nuestros impuestos? ¿Por qué? Porque no hay credibilidad, porque la gente tiene un mal concepto de lo político, porque los jóvenes no quieren de ver la semejante corrupción. Yo creo que con el tiempo el tema del financiamiento debe de llegar a darse solamente por el Estado, porque no hay bien más público que la democracia misma. Entonces, financiemos, pero con transparencia, honradez, con líderes honestos, que se vea que trabajan por los demás, por el ciudadano, que no andan en marrullerías, que engañan, que las generaciones, que esto y que el otro. Entonces realmente están mal los partidos políticos, no hay buenos partidos políticos, pero es un tema que hay que empujarlo, es un proceso difícil y solo puede ser en base a la honradez, a los principios y valores que se tengan en favor de la sociedad. De lo contrario, seguiremos siempre empantanados. Sin duda alguna, el tener buenos partidos políticos pasa por una ciudadanía más activa, más responsable, más dinámica. Correcto. Que desea participar. ¿Hay algún ejemplo en Centroamérica de un partido político que sí tenga características, las características positivas que hemos descrito acá? Bueno, yo creo que hubo partidos como, por ejemplo, los costarricenses. Yo recuerdo en los años 70 se elogiaba mucho que las elecciones en Costa Rica eran verdaderas fiestas cívicas. La gente, alguien de una colonia ponía su carro para llevar a los vecinos a votar. Toda la gente ponía en sus casas las banderas del partido, incluso de repente en una casa miraba uno 2 banderas porque el esposo era de un partido y la esposa del otro, y no había un espíritu de participación cívico. También yo creo que los partidos como los partidos que surgieron después de la Revolución del 44,
como el Frente Popular Libertador y Renovación Nacional, pues fueron partidos de bases democráticas con amplia participación, en donde había incluso facciones y conforme fue generando pues la política, pues estas facciones se volvieron y vino la confrontación ideológica. Esas facciones pues se fueron convirtiendo en grupos irreconciliables, pero en la primera etapa de la revolución hubo partidos que fueron los primeros partidos democráticos de Guatemala, y también los partidos demócratas cristianos. Creo que fueron un ejemplo en lo que mencionaba José del tema de formación política, porque las bases juveniles de los partidos se formaban desde los grupos que tenían en la política universitaria. Las asociaciones de estudiantes, o uniones nacionales de estudiantes, en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua. Los que participaban en las elecciones eran los grupos vinculados al Partido Social Cristiano, al Partido Liberal, al Partido Socialista, incluso al Partido Comunista. Y esos grupos de política universitaria eran los semilleros de la política nacional, en donde los jóvenes pasaban a la política nacional adheridos a un ideal, identificados con un ideal y con una identidad política que era prácticamente irrenunciable e irrevocable. Va a haber que recuperar esos tiempos. Liceo Fuentes, ¿qué papel han jugado y debieran jugar las élites en un país? La élite militar, la élite económica, la élite académica, la élite política y los líderes de la sociedad civil. Bueno, yo creo que precisamente los cambios debieran ser impulsados por las élites. Desafortunadamente, las élites están como relativamente paralizadas en nuestros países, ¿verdad? Y han perdido el norte, ¿verdad? Las élites debieran de tener ese liderazgo para ir haciendo las transformaciones que necesita el país. Yo recuerdo, por ejemplo, distintos planteamientos que se hicieron en su momento para generar procesos de reforma del Estado, pero permanentes, no abruptos, no como, digamos, ahorita se están produciendo, quieren hablar de una reforma constitucional de manera abrupta, ¿verdad? Ojalá pudiera existir un proceso de ajuste democrático liderado precisamente por esas élites. Entonces, yo creo, ojalá pudieran las élites económicas, políticas, sociales, académicas, pudieran involucrarse en estos procesos y no dejarlos, digamos, que las situaciones empiecen a degenerar y empiecen a llevarnos verdaderamente a situaciones de crisis y caos como los que estamos viviendo en nuestro país, y que tengan que venir, digamos, instituciones de fuera, como la CICIG, por ejemplo, ¿verdad? Que viene de fuera digamos, a implosionar, a generar los cambios que son necesarios. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa dinámica propia para ir haciendo los cambios que se necesitan e ir, digamos, fortaleciendo ese sistema político electoral que es la base fundamental de la democracia institucional. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión. Estamos hablando hoy de cómo construir partidos políticos auténticos. Bienvenidos a Esto es Dimensión. Estamos hablando de la construcción de partidos políticos auténticos. El 2015 fue un año de gran importancia para Guatemala. Se habla o se define de muchas maneras la primavera guatemalteca, el despertar de la sociedad, del ciudadano. Hubo una sacudida tremenda al sistema político. Tenemos la mitad del gobierno anterior en la cárcel y esperamos que otros vayan llegando, acompañándolos para cumplir como se debe con la justicia. ¿Cómo se puede aprovechar un momento, una etapa como la que vivió Guatemala, 2015, para aprovechar y sobre todo enfocarnos en el desarrollo y la construcción de partidos políticos? ¿Se podría esperar nuevos partidos políticos? Los grupos de jóvenes que participaron podrían organizarse como partidos políticos, y se habla de algunas otras iniciativas. ¿Quién quiere arrancar? Sí, por ejemplo, si uno mira en España, aquellos movimientos masivos que desembocaron los ciudadanos en dos nuevos partidos, llamémosle así, el Ciudadano y el Podemos, y han sacudido el mapa político español, y es un país que está siempre rebuscando, y ahí está el rey hablando con todo a ver cómo se sigue adelante con la democracia, pero sacudió de veras
el sistema político español. Pero aquí en Guatemala, yo como observador me di cuenta de que eso como que se quedó cortado, no se organizó más. Y aquí hay un nuevo gobierno. Yo digo que lamentablemente el nuevo gobierno no tiene una visión, digamos, una capacidad de poder saber hacia dónde llevar a Guatemala a partir de ese movimiento. Veo un gobierno, como fue producto de protestar contra los políticos anteriores, como quien dice, no queremos nada con estos corruptos de pues aunque no tenga experiencia que sea el presidente, pero ahora Guatemala está un poco trabada, porque el nuevo gobierno lo que necesita es realmente tener una visión y señalar que sigue. De suerte ahorita tenemos este tema de la reforma del sector justicia, que eso va a permitir al presidente un poco ir sobre eso, pero él como líder nacional, el partido pues lamentablemente se complicó pues con eso del transfugismo y todo. Entonces yo veo a Guatemala en crisis, partiendo de esa que yo llamo revolución educada y pacífica del guatemalteco del 2015. Vamos a ver en qué continúa. Tengo la impresión y tal vez la esperanza que los ciudadanos están dando todavía un compás de espera, pero yo digo como observador, sinceramente, no le veo un rumbo a Guatemala de transformaciones con todo lo que se ve, a menos que realmente, como ustedes hablaban, el tema de la élite, se haga un nuevo concepto político, un golpe de timón, un hasta aquí, y que el presidente nuevo y su gabinete realmente adopten una nueva visión para Guatemala, un nuevo concepto de política, golpear con los temas claves para realmente poder decir podemos entrar a una etapa de más madurez, más educación, donde la democracia sea mejor y eso ayuda a mejores partidos políticos y a mejores liderazgos. Cuando hablamos de golpe de timón queremos decir un cambio de rumbo, mejorar el rumbo que llevamos, y el nuevo gobierno o nuevo presidente es el presidente actual. La idea es que vaya consolidándose, que vaya logrando pues bueno, el tipo de propuestas y cosas que queremos para el país. ¿Su visión, Rick? El problema es, siento yo, que estamos como enfocados ahorita, como todo el tema está en torno a la impunidad, en torno a la corrupción. Nos estamos concentrando exclusivamente en el tema del sistema de justicia. Fortalecer el sistema de justicia. Está bien, es la columna vertebral del Estado de Derecho, pero no solo el tema de la justicia y de la seguridad jurídica es un tema crítico para el país. Deben haber transformaciones integrales. Y entonces a mí me preocupa que incluso estemos pensando en un gobierno de jueces, en lugar de pensar verdaderamente en un gobierno más integral, que tenga otra visión, una visión de largo plazo, una visión política. ¿Verdad? La judicialización de la política sería nefasta. Y a mí me preocupa que estemos caminando hacia una judicialización de la política y que prácticamente inhibamos la acción política como tal. Entonces, cuando se habla de una reforma constitucional exclusivamente para el sector justicia, a mí me parece que se queda corta. Yo creo que hay que avanzar más hacia unas transformaciones integrales y que la acción política recupere verdaderamente su energía, recupere su fuerza para que verdaderamente tengamos una visión de largo plazo. O sea, además de la reforma del sistema de justicia, ¿qué otra cosa debiera hacerse para no quitarle el impulso y la dinámica que debe tener la política? El sistema político electoral. Hay que entrarle a fondo, no lo tenemos que dejar rezagado. Hay que entrarle con toda la fuerza, el tema de descentralización del país, hay que entrarle también toda la parte administrativa. O sea, no podemos quedarnos exclusivamente en hacer transformaciones en el tema de justicia. Sí, el catalizador del descontento ciudadano fue la corrupción. Y la corrupción no es solo problema es fundamentalmente o en buena parte problema de un sistema de justicia que funcione, pero también de un sistema de partidos políticos que no sea corrupto, porque el sistema de partidos políticos corrupto va a corromper al resto de las instituciones y al resto de los organismos del Estado, va a corromper a la misma política, así como con el tema de las comisiones de postulación también corrompió a las universidades o a la academia. Entonces ahí es donde las élites tienen que interpretar el sentir ciudadano y partir de esa demanda ciudadana de un Estado al servicio del bien común, y que para eso necesitamos también erradicar la corrupción, identificando los temas clave
que permitan evitar que el Estado se convierta en un botín. Y eso implica, como decía Mario, el sistema de justicia, la garantía del Estado de Derecho, la garantía de que cualquier delito no va a quedar impune, pero también por el otro lado, la otra cara de la moneda es el sistema político que funcione, y eso pasa por los partidos políticos, porque también el funcionamiento del Estado va a estar supeditado a la calidad de los partidos políticos, y pasa por el tema de una burocracia profesional, del servicio civil, en fin, de la transparencia garantizada en el ejercicio de las funciones públicas. Entonces, quedarnos solo en el tema de justicia, pues quizás es el primer paso, pero si no se da inmediatamente el siguiente paso, y con las reformas de la ley de partidos políticos insuficientes, pues yo creo que se va a agotar el proceso, y lo que vamos a tener es una situación de desencanto ciudadano, en donde la gente va a llegar a la conclusión de que aquí no se puede hacer nada, y entonces el último que salga, que apague la luz. Sí, es el cambio del sistema político, pues lo global que se necesita. Si uno ve, por ejemplo, el Partido Patriota, pues con su nombre, ¿dónde están sus fundadores hoy? El partido líder, pues, del señor Valdizón, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Todos corrieron a acercarse al FCN, ya sabemos a qué. Eso no puede ser en un sistema político. No puede ser, pues, que el Congreso ni siquiera tocó a fondo, mejoró lo del financiamiento de los partidos, ni siquiera quiso lo de la elección nominal. Van las listas cerradas para elección a diputado, donde el que pagó los primeros puestos ahí, la gente no puede escoger a quien quiera. Entonces, el sistema político hizo una media finta con esto del movimiento ciudadano, y que las reformas, pero al final de fondo no resolvió nada. Tiene que volverse al tema. Tiene que depurarse el sistema político, porque es el que originaría una mejor ley electoral, y la ley electoral bien ejercida, bien controlada, permitiría mejores partidos políticos y volver a la política, como decía Mario, aquella política de energía. Lo decía Konrad Adenauer, decía, somos los políticos, cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra, somos nosotros. Está bien los economistas, los académicos, la unidad, pero somos los políticos que demos la cara, que avancemos, pero políticos honrados, honestos y con una visión de país, con amor al país, con integración ciudadana. Entonces, además de la justicia, que está muy bien, el cambio del sistema político urge en Guatemala. Sí. Sí, reflexión final. Yo creo que ese es, digamos, el gran mensaje, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios integrales. No podemos quedarnos exclusivamente con hacer cambios parciales. Esa es, digamos, la visión que debemos, y yo diría que esta reforma constitucional debiéramos de aprovecharla, si es que va a impulsarse y va a haber un gran diálogo nacional en función de esto, también para hacer la reforma política. ¿Verdad? Que eso es lo que el clamor popular no solo era por la justicia, también porque se fortalezca la acción política y que verdaderamente responda a las legítimas aspiraciones e intereses de los ciudadanos. Entonces, son dos, como decía Luis, dos caras de la misma medalla, y tenemos que impulsar las dos, porque de lo contrario, simple y sencillamente una va a generar la desestabilización de la otra. Podemos tener un sistema de justicia muy bonito en la letra, en el papel, pero simple y sencillamente, si los cuadros que eventualmente van a apuntalar el sistema de justicia pues siguen siendo lo mismo, pues no va a haber verdaderamente una renovación institucional en el país. Así es, así es. Y en los segundos que nos quedan, ¿ven ustedes realista que con el Congreso actual que tenemos, con el estado de ánimo que se percibe por parte de la sociedad, seamos capaces de llevar a cabo reformas al sistema de justicia, o impulsar el que también se haga una reforma al sistema político que nos lleve a un puerto más seguro? Si hubiera una presión irresistible de la ciudadanía, sí. Pero si está una ciudadanía pasiva que se conforma con, bueno, no seamos maximalistas, esperemos a ver que esto funcione, porque lo que tiene que buscarse es la integralidad de las reformas, y que se reforme lo que sea necesario reformar. Aprovechar esta oportunidad, este clamor ciudadano que surgió. Si somos conformistas en cuanto a la profundidad de las reformas, pues
lo que va a pasar también con eso del gato pardo, ¿va? Que todo cambia para que nada cambie. Sí, así es. Bueno, sin duda alguna vienen grandes tareas, ¿verdad? Además tareas que están pendientes de hace mucho tiempo y esperemos que por el bien de Guatemala las estrellas se alineen y que logremos una buena reforma al sistema de justicia y que se incluya también una reforma al sistema político porque sin duda alguna Guatemala lo necesita. Gracias, señores, muy importantes sus reflexiones. Gracias a ustedes también. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. Hasta la próxima semana. Un sistema de verdaderos partidos políticos necesita personas capacitadas para participar en la administración pública. Escuela de Gobierno es una institución que contribuye a estos procesos de formación. La Escuela de Gobierno es un esfuerzo privado no lucrativo apartidista que pretende rescatar el Estado guatemalteco mejorando la calidad de su gobernanza. De esa visión nace la misión de identificar, reclutar, formar y posicionar el mejor talento humano como servidor público y ponerlos a disposición de los partidos políticos y la administración pública. Escuela de Gobierno imparte el conocimiento técnico y teórico especializado que necesitan las personas que tienen interés en ser formuladores de políticas públicas. En la Escuela de Gobierno formamos líderes con las competencias gerenciales necesarias para tener éxito en la administración pública. Para más información sobre los programas académicos de Escuela de Gobierno, visite la página www.edg.org.gt.